Es a cargo de la doctora Claudia Bendaño. La doctora Claudia es historiadora de la Universidad Nacional, magíster y doctora en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente es profesora titular de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades. Ella muy amablemente aceptó nuestra invitación y el tema de hoy es Luces y Sombras, tradiciones, leyendas y costumbres de la Navidad en la historia cultural, como cierre de este año. Y al final haremos pues como las preguntas que tengan y queríamos o queremos compartirles un video para recopilar pues como todos los momentos del año. Doctora, adelante y bienvenida. Muy buenos días para todos y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Espero que todos se encuentren muy bien y que se sigan cuidando de todas maneras el resto de año de lo que nos queda. Básicamente vamos a hablar de la Navidad, pero hay veces nosotros pensamos la Navidad en términos de lo que conocemos en la actualidad. Sin embargo, lo que nosotros celebramos como Navidad es un ejercicio que se ha hecho a lo largo de más de 3000 años e incluso es posible que sea muchísimo más antiguo. Muchos de los elementos que tenemos hoy en el mundo contemporáneo, hoy de presente, incluso que tenemos como práctica para adornar la casa, como prácticas para las reuniones, y eso que por época de pandemia han cambiado algunas de las condiciones, son muy, muy antiguas. Hay algunas disputas sobre qué es de quién y qué pertenece a qué pueblo. Si tratáramos de hacer una organización, siempre aparecería alguien diciendo, no, esto fue primero y fue después otro. Lo que nos vamos a encontrar es que la cultura es dinámica. La cultura está constantemente transformándose, cambiando, pero una de las particularidades es que como la cultura no es estática, lo que hace es que también mantiene cosas y cosas que mantiene desde hace muchos, muchos cientos de años, las va sumando con nuevas prácticas que le van dando unas nuevas formas. O sea, no se queda quieta, no se queda estática. Y así va a pasar con los imaginarios que tienen que ver con la Navidad, especialmente para el mundo de Occidente. Si lo pensamos, nuestra Navidad, a pesar de que nosotros vivimos en el trópico, depende fundamentalmente del hemisferio norte. ¿Y por qué? Pues nosotros por unos procesos muy particulares que tienen que ver con nuestra historia, de la conquista y la colonia, vamos a ser parte de lo que se llama la cultura en términos muy amplios, de lo que se llama la cultura occidental. Esa cultura occidental es la suma de una gran cantidad de procesos que a lo largo de la historia se fueron creando. Entonces a nosotros nos dicen, pues pertenecemos a estas sociedades de cultura occidental, donde básicamente aparece en Grecia, aparece Roma, incluso en algunos elementos aparece básicamente como la tradición germana, lo que van a llamar los bárbaros, y también, naturalmente, la judeocristiana. Sin embargo, Grecia y Roma, en su época, cuando fueron grandes, grandes imperios, una de las particularidades es que en cierta forma se parecían a los imperios de ahora. Se dedicaron a crecer, a empezar a comerciar, a hacer la guerra, a conquistar nuevos territorios y a todos los lugares donde iban llegando, pues iban absorbiendo una gran cantidad de cosas y las tomaban como una especie de préstamo. Ese préstamo generó unas condiciones que se denominan sincretismo cultural. El sincretismo cultural básicamente es que se van uniendo cierto tipo de prácticas donde en ocasiones es casi que imposible establecer cuál es el límite, qué era una práctica de un pueblo, por ejemplo, oriental o de un pueblo africano o de un pueblo europeo. Entonces, como eso es bastante complicado, uno por lo general toma como ciertos elementos que son los que más se han repetido y que se pueden encontrar incluso algún tipo de información que son fehacientes, o sea, que nos hacen creer que esto es correcto. No quiere decir que con futuras investigaciones en un futuro por azares, que tiene que ver mucho con las ciencias humanas y sociales, el azar es determinante, podamos encontrar otra información que cambie de alguna manera lo que se tiene. Si fuéramos a empezar con los conceptos de que esta Navidad es producto del sincretismo de muchas prácticas culturales, pero especialmente de lo que es el hemisferio norte, tendríamos que pensar primero en una de las que aparece, pero aparece como protagonista porque el Imperio Romano fue muy importante en la sociedad occidental. Y lo que nos vamos a encontrar es lo que se denominan las fiestas de los Saturnales o las Saturnalias. Son fiestas que se hacían en honor a Saturno, que era el dios de la agricultura, y que tenían una particularidad especial. Era un momento donde básicamente estaba calculado para el 17 de diciembre aproximadamente, lo que es para nosotros 17 de diciembre, hasta el 23 o 24. Casi siempre eran hasta el 23 y el 24 ya era una cosa más privada.
Las Saturnales eran unas fiestas privadas donde fundamentalmente se tenían en cuenta algunos elementos. El primero de ellos eran las condiciones del tiempo. Estaban en invierno, se empezaba pues, a acercar el solsticio de invierno, ese día, el que es más corto en el hemisferio norte, donde el sol en algunas regiones, incluso del norte de Europa, no sale el sol. Ese día es el más corto para ellos. Entonces, esos días que son cada vez más cortos, más oscuros, la oscuridad prima, hay una sensación que siempre se ha relacionado con nosotros, los seres humanos. La oscuridad está asociada como el apagarse, como el morir, como el desaparecer. La oscuridad es una sensación más cercana a la muerte, mientras que la luz siempre ha remitido a las formas de la vida. Incluso todavía se dice cuando una mujer está en embarazo y cuando tiene un bebé que dio a luz. Se da la sensación que hay un manejo que siempre se ha tenido, donde la oscuridad es mucho más peligrosa, donde pueden ocurrir muchísimos más accidentes, donde es mucho más probable que se pierda la vida. Y la oscuridad asociada con el frío. Si estamos pensando en este invierno, entonces es una época donde ya no hay trabajos de agricultura. Ya los trabajos que se hubieran hecho se han terminado y todo lo que tenga que ver es con el interior de la casa, con el mundo de lo privado. Pero estar en el mundo de lo privado circunscribe a las familias a estar en unos espacios muy reducidos, con periodos como de mucha calma, sin muchas actividades por fuera y con mucha oscuridad. Entonces hay una sensación que incluso se piensa que tiene que afectar a nuestro cerebro, donde empieza la gente a deprimirse, a pensar cosas que no son las más agradables y a tener una sensación un poco trágica de que algo va a pasar. La manera para evitar esto es empezar a reunirse con los otros. Las Saturnalias son actos que se van a hacer en colectivo, son fiestas que se van a organizar y estas fiestas tienen como función fundamentalmente estar con otros afuera. Entonces, la condición es que si vamos a estar afuera, pues vamos a estar jugando, conversando, cantando, bailando, comiendo, bebiendo y también incluso teniendo sexo, porque el sexo se hacía afuera con otros. La idea es estar acompañados y esa condición de estar acompañados, de estar reunidos, pues también debe ser festiva. Entonces, por eso se trae comida, se trae bebida, se comparte con los demás. En ocasiones, incluso el Imperio Romano llegó a ofrecer al emperador una comida para todo el pueblo, al menos de la ciudad de Roma, como la llamaban ellos. Para nosotros pues básicamente es casi pensar en toda la península itálica, pero para ellos era como la parte central del imperio. En estas comidas, la idea era que la gente se sintiera altamente satisfecha, contenta, alegre, barriga llena, corazón contento, dicen por ahí. Entonces, también había otro elemento. Si no hay luz, porque aunque ellos están en el Mediterráneo y podían gozar de unas horas más de luz que los que estaban más al norte, de todas maneras es una luz un poco apagada, con una forma de bruma. Entonces, la idea es atraer la luz. ¿Y cómo? Entonces aparecen también las asociaciones con las fogatas, con las grandes teas, con lo que llaman ellos las lámparas, que suelen ser unos cuencos llenos de aceite que se van a prender para hacer que haya mucha luz. Esa luz es como recordarle a los dioses que debe regresar, que ellos la mantienen en estos días. Además de la luz y el juego, la juerga en general, también otra cosa que había era una condición donde las personas pudieran subvertir sus roles. O sea, los esclavos tendrían menos trabajo, el campesino no tendría trabajo, el hombre, ojalá que estuviera, que era el soldado, no tendrían guerras, porque lo lógico para ellos en aquel entonces es que la guerra no se hiciera en invierno, porque era demasiado difícil, complicada, trasladar los ejércitos, mantenerlos alimentados, además de que los campos de batalla se complicaban bastante, entonces era preferible no hacer la guerra. Si todos, la mayoría de ellos, están sin ningún tipo de ocupación, la idea es que sea el entretenimiento, un entretenimiento que no los lleve a unas disputas entre ellos. Las Saturnalias algunas veces son entendidas como bacanales y son presentadas como una especie de orgía general, y lo que pasa es que no hay una especie como de limitación. Las particularidades culturales establecen que el intercambio sea de todo tipo y naturalmente el sexual entra en ellos. Entonces, muchas personas dicen que lo que sobrevive va a ser esta parte de las Saturnalias por las fechas. Sin embargo, si pensamos en el Imperio Romano, sabemos que ellos a su vez recogieron de otro pueblo que era muchísimo más antiguo y con el cual estaban profundamente relacionados. Y muchos de estos pueblos, que son los celtas, que van a ocupar una gran extensión de Europa, van a sobrevivir en grupos muy organizados, especialmente más al norte.
Y nos vamos a dar cuenta que ellos van a tener unos calendarios, son muy buenos astrónomos para la época, pues para lo que tienen, para medidas para hacer o formas de observación, van a tener unos muy buenos calendarios que están asociados fundamentalmente con las posiciones del Sol y de la Luna. Resulta que los celtas van a tener todo un calendario organizado de acuerdo a la agricultura. Y esa condición de la agricultura es el momento en que se tiene que trabajar, el momento en que se puede descansar. Un momento donde hay una espera o una paciencia para esperar que la naturaleza cambie de estación para poder empezar a trabajar la tierra. Entonces, en esos espacios de trabajo y descanso, ellos van a empezar a hacer como cierto tipo de condiciones donde el calendario va a quedar marcado. Quiero que lo piensen de esta manera. Para una época donde las condiciones del cambio climático todavía no se evidenciaban, donde se podía calcular de una manera mucho más precisa los fenómenos atmosféricos, se calculaba especialmente para Europa, pero especialmente el norte, que es donde surgen estas prácticas, se especiaba más o menos que el invierno estaba empezando alrededor más o menos de mediados de diciembre. Algunas veces se adelantaba un poco más, para algunos empezaba incluso a finales de noviembre, pero una de las cosas que sí era muy constante es que ellos esperaban más o menos que empezara a caer ya nieve, no se llisca, o sea, esa lluvia que se convierte en hielo, sino nieve directamente, más o menos entre las fechas del 21 y el 24 de diciembre. Cuando empezaba a caer nieve, se esperaba más o menos un periodo de aproximadamente entre 12 y 15 días de fuertes nevadas. Cuando empezaba a nevar, recuerden que es una época donde no se tiene calefacción, lo único que se puede contar es con alguna fogata, con el fuego del hogar, o sea, de la chimenea de la casa donde se cocina y donde se calientan. Algunos pueblos van a tener turba, que es una forma de pantano que es bastante bueno para la combustión. Lo cortaban en una especie de ladrillos, lo encendían y se convertía en una especie como de carbón que permitía dar bastante calor. Entonces se dan calor y se dan fuego, luz, pero el tiempo es demasiado oscuro. Saben que cuando empieza a nevar, la probabilidad muy alta es que muchos no sobrevivan a ese periodo de nevadas. Y nevadas que se van a mantener durante más tiempo, pero que las más fuertes van a ser más o menos entre el 21, 22 o 23, más o menos de lo que sería para nosotros de diciembre, hasta aproximadamente el 5 o el 8 de enero para nosotros. Como era probable que algunos de ellos no sobrevivieran, pues simple y sencillamente usted ¿qué hace? Pues hacemos una reunión y hacemos una reunión con todos, una reunión donde nos vamos a divertir y vamos a celebrar que estamos vivos. Para ello vamos a comer y a comer hasta hartarnos. Realmente incluso para muchos pueblos era la ocasión donde más carne se comía y se comía carne fresca, no carne madurada, porque muchos de estos pueblos preferían sacrificar los animales antes de que empezara esta época tan dura del invierno, por varios factores. Uno, porque era muy complicado alimentarlos, entonces se les iban a morir de hambre muchos de ellos. Entonces, antes de que se mueran de hambre, pues se sacrifican, se utiliza la carne y se hacen viandas y se prepara mucha comida para toda la gente. Lo que sobre, pues ya se va a empezar a madurar, se va a empezar a procesar, se va a empezar a ahumar, a salar, dependiendo de las tradiciones y de los lugares donde se encuentran, para conservarla para tiempo posterior. La otra característica es que si se tienen muchos animales, y son los animales que se tienen como ganado, pues se tienen cerca del pueblo, cerca de las casas, y eso atrae depredadores. Depredadores que son peligrosos para los seres humanos también. Entonces, usted no puede tener un rebaño de ovejas o digamos de pronto de vacas cerca de su casa. Las tiene que tener cerca de su casa pues para poderlas alimentar y cuidar. Pero si las tiene cerca de su casa, está trayendo animales, por ejemplo, como los lobos. Y eso no es bueno. Porque en ocasiones cuando los lobos y las manadas de lobos están muy hambrientas, pues pueden pasar perfectamente del ganado a comerse los seres humanos. Entonces, eso también era otro problema. Y el tercero elemento es que de todas maneras la probabilidad es que se queden tanto tiempo encerrados y que la producción agrícola no alcance, que es mejor tener reservas de carne. Entonces, bajo esas circunstancias se van a hacer una gran cantidad de sacrificios de animales y como se tiene en exceso y sobre todo se tienen algunas de las cosechas que se lograron en otoño de bayas, de nueces, almendras, bellotas y cosas de estas, se van a utilizar. Y se van a utilizar para hacer una gran cantidad de comidas.
Las comidas van a tener una muy buena presentación, casi siempre son grandes piezas de carne adobadas con una gran cantidad de frutos secos y naturalmente muchas veces endulzadas incluso con la última miel que se recogió antes de que se vaya a dañar con el invierno. Entonces aparecen estas prácticas de estas carnes con estas coberturas dulces. Ahora, la idea de ellos es que se hace una fiesta y esa fiesta es de comida, fundamentalmente, pero al mismo tiempo de bebida. La última cerveza del otoño, antes de que por el invierno vaya a parar su proceso de fermentación y se vaya a dañar. Entonces, muchas veces es la cerveza, pero también algunos otros licores que han fermentado o destilado y que van a endulzar con miel, porque de alguna manera ellos saben que estas bebidas alcohólicas les permiten mantener un poco de calor en el cuerpo. Entonces, resulta que muchas de las cosas que tenían que ver con su comida y que tenían que ver con los procesos agrícolas van a ser como una especie de festejo. Ese festejo, pues no se hace en grupos familiares pequeños, sino que se hace con toda la comunidad. Es un festejo donde naturalmente, cuando hay mucha comida y mucha bebida, pues naturalmente aparece el canto, aparece la música, aparece el baile y naturalmente también los encuentros, no necesariamente furtivos, algunas veces dicen que eran furtivos, otros dicen que no, eran los encuentros de todos con todas. Y cuando me refiero a todos con todas, es que en ocasiones no eran ni siquiera las parejas ya aceptadas convencionalmente, sino que se podía tomar cierto tipo de libertades. Incluso hasta el día de hoy tengo entendido que para la sociedad occidental uno de los meses donde mayor cantidad de nacimientos hay es en septiembre. Suelen decir que eran los descuidos de diciembre. Esto es una práctica que es desde muy, muy antiguo. Se calcula que más o menos unos 2800 años. Entonces, estos niños, como son de parejas que no realmente están aceptadas oficialmente, pero que se aceptan sus encuentros en estas fechas, los llamaron los niños del pueblo. Son los niños de todos. No preguntamos quiénes son sus padres. Hoy nos preocuparíamos por condiciones de endogamia, formas de incesto y cosas por el estilo, pero en ese momento no se preocupaban por estos asuntos a pesar de que tenían el incesto como tabú. La característica es que si ustedes piensan, esto se parece bastante a lo que son nuestras prácticas de Navidad. Para ellos, por ejemplo, más o menos para lo que sería nosotros el 6 de enero aproximadamente, las nevadas empiezan a ser cada vez más leves, más pequeñas. Ya la probabilidad de que estos techos cargados de nieve se precipiten sobre la cabeza de la gente, los deje casi que enterrados o que se mueran por hipotermia, por la cantidad de frío, pueden pensar que sobrevivieron. Entonces, en estas fechas, cuando ya las nevadas son mucho más suaves, no tan fuertes, la sensación de ellos es que básicamente lo que pueden hacer es salir y empezar a mirar si quienes sobrevivieron, quienes están bien o quienes necesitan ayuda. Entonces, en ese momento también vuelve y se hace otra fiesta. ¿Por qué? Porque sobrevivieron, porque lograron vivir. Dentro de esta práctica de los celtas hay una condición muy importante. Para ellos, la naturaleza había muerto, pero hay una condición y es que va a resucitar. Y la idea es que, ¿cómo se le recuerda a la naturaleza que debe resucitar? Trayendo la luz. De la misma manera que en las Saturnales se hablaba de todo un ejercicio con la luz, básicamente para los romanos era el sol invictus, o sea, el sol va a triunfar. Y se le recuerda con el fuego, con las fogatas, con las lámparas, con las famosas teas. Los celtas van a hacer exactamente lo mismo, el fuego. Entonces se hacen muchos rituales en torno al fuego, en torno a lo que se llama la luz, recordándole a los dioses que deben enviar de nuevo el sol, que el sol debe renacer. No solamente eso, sino que los celtas van a utilizar una práctica muy frecuente y es que van a utilizar especialmente los árboles de hojas perennes, la mayoría de ellos de la familia de las pináceas, o sea, los pinos, que a pesar de la nieve logran mantener sus hojas. Entonces lo que van a hacer es que van a decorar el pino más grande, el abeto más grande que consigan. Incluso muchas veces ponen en un trabajo a todos los más jovencitos y a los más niños como un juego a buscar en el bosque cuál es el más hermoso, el más grande, antes incluso de que empiecen las nevadas, y lo marcan. Se dicen algunos relatos que lo cortaban, sin embargo, se han encontrado relatos especialmente del mundo de lo que hoy sería Alemania, el norte de Polonia y algunas regiones escandinavas donde no se cortaba. Se cortaban los otros árboles alrededor y se dejaba un espacio grande alrededor de este árbol, que para ellos era perfecto, lo escogían como el más hermoso, el más fuerte,
Y muchos dicen que lo que se cortaba era alrededor, esa madera les va a servir después, pero lo que dejaban era como un espacio abierto, como una especie como de escenario para que la gente se pudiera reunir. Cuando lo elegían, si era allí en el bosque o si lo cortaban y lo llevaban al pueblo, una de las condiciones era pararlo, ponerlo de pie y ponerlo de pie y empezar a ponerle fuegos. La idea eran pequeñas que se llamaban candelas. Las pequeñas candelas son una especie de coquitas redondas de barro que se llenaban de aceite, casi siempre aceite de guerrilla, y se incendiaban y se colgaban en las ramas. Con el tiempo, nosotros terminamos cambiándolo por unas esferas doradas, esas esferas doradas en el árbol de Navidad que nosotros, y recordándole al sol que tiene que regresar, ellos ponían estas lamparitas para que no solamente el sol, sino el calor regresara. Muchas veces también van a decorarlo con otras vasijas también de barro, esta vez con un líquido rojo. Este líquido rojo era un ejercicio que hacían como una especie de hidromiel, donde escogían uno de los vinos tempranos, de los que habían tenido un proceso, digamos, de fermentación más bien temprana, eran de los que se hacían en otoño, y por eso lo llaman vinos tempranos, y a él le agregaban mucha cantidad de miel para endulzarlo. La miel y el vino daba calor al alma, al espíritu y al cuerpo, pero además de eso, la idea es que adquiriera un cierto color rojizo. Buscaban que ese vino temprano, que a lo mejor era de un vino tinto más o menos suave, al agregarle la miel empezaba a tener un color más rojo vivo. También las van a colgar en el árbol y esas coquitas llenas de ese líquido rojo es un líquido que da la vida, que permite vivir, que permite el calor, que permite la alegría, y de ahí las bolitas rojas. Muchos decían que esta bebida era la ambrosía de los dioses y que esta era la sangre viva. La idea para ellos es que la sangre oscura era la sangre de la herida, la sangre de la muerte, mientras que la sangre de un color más rojo, brillante, es la que promete las formas de la vida. Este árbol lo iban a decorar entonces con estas coquitas con un color amarillo que eran las del fuego y las del color rojo. Entonces por eso durante muchísimo tiempo, a pesar de las modas y del consumo que ha puesto árboles blancos con bolas azules y de otros colores y que les ponemos de todos los adornos habidos y por haber, la idea era el rojo y el amarillo sobre un árbol verde que está lleno de nieve, al cual le sacuden la nieve para demostrar que sus hojitas estaban allí. Otra de las cosas que hacían y que era otra de sus prácticas era recoger sobre todo el acebo y el muérdago, que son también unas plantas que sobreviven y que son de hojas perennes. Y no solamente eso, que tienen sus frutos a final del otoño y que se empiezan a madurar mientras más frío haga. Mientras el clima empieza a ser más frío, más agudo, las fruticas que son blancas, la mayoría de ellas nacen como una especie de aceitunas pequeñitas, unas rueditas chiquitas, unas bolitas pequeñitas que son blancas al principio, empiezan con el frío a ponerse un poco amarillas, de amarillo pasan al naranja y del naranja al rojo profundo. Son esas plantas artificiales que nosotros utilizamos, en el trópico no las tenemos, las utilizamos artificiales, y esto lo ponían alrededor del pino, pero también lo llevaban para las casas, lo ponían en los portales de sus casas, en la entrada, porque básicamente era recordarle a la primavera, recordarle al sol, recordarle a la luz y a la vida que tenía que entrar. Entonces, ¿por dónde entra? Por la puerta. Que no entre por la puerta la muerte, que entre la vida. Durante mucho tiempo se acostumbró entonces los portales a adornarlos con estas plantas y se creó también la tradición donde la idea era que las parejas que se encontraran debajo de ellas podían abrazarse, podían amarse. Pues aquí se dice que la práctica que se hace en los países del norte es que las parejas que se encuentran bajo el muérdago se dan un beso y se pueden dar un beso y es la manera de empezar cierto tipo de romances, es una manera de empezar a coquetear y a flirtear un poco. Para ellos era la idea de que lo afectivo también garantizaba la continuidad del pueblo, la posibilidad de tener nuevas generaciones, y entonces esta práctica también se queda. Los romanos no van a tener estas oportunidades, sin embargo, los romanos van a empezar también a tener cosas que van a girar en torno a este árbol. Hay una particularidad especial, es que si uno lo piensa, muchas de las cosas que yo estoy hablando, que tienen que ver con las comidas, con las recetas de comida incluso, de las carnes dulces, adobadas con cierto tipo de, una gran cantidad de frutos secos, bueno, se me había olvidado decirles
que los celtas no solamente van a utilizar frutos secos, sino que también van a utilizar una gran cantidad de legumbres y de verduras que son propias de la estación. Entonces van a utilizar nabos, cebollas, a veces un poco raras y extrañas para nosotros, pero hacen parte de la liláceas de nosotros también. Van a utilizar una gran cantidad de pequeñas zanahorias, nosotros las llamamos baby zanahorias, baby pequeñitas, una gran cantidad de zanahorias, algunas habas, alberjas y una gran cantidad de cosas para rellenar los alimentos. Básicamente porque son productos del otoño que se recogieron y que se van a utilizar para que los alimentos sean los mejores. También los celtas van a acostumbrar a hacer una gran cantidad de dulces. Estos dulces garantizan no solamente tener como calor en el cuerpo, sino que les permiten intercambiar con los demás. Ahora, otra de las condiciones que nos vamos a encontrar es que todos están en función de la luz, en función de un momento donde la oscuridad es mucha, pero otra cosa que se tiene en cuenta es que ellos piensan, sobre todo los celtas, y eso lo van a pensar también en el Imperio Romano, es que de todas maneras los dioses les regalan, les hacen un regalo, porque cuando cae el invierno les hacen de alguna manera una promesa a los dioses, si se mantienen afines con los hombres, de que va a volver el sol, va a volver el calor, la naturaleza va a resucitar, va a renacer. Entonces, bajo esas condiciones, la idea es que como la promesa está, usted tiene que agradecerla. Entonces, cuando la agradece, la va a agradecer, pues tiene que hacer una gran cantidad de festividades que no solamente sean las de los colectivos, sino también hacer unos rituales a los dioses. Entonces, romanos y celtas van a acostumbrar en esta época honrar a sus dioses y honrarlo con regalos. Le van a dar una gran cantidad, por ejemplo, los sacrificios es en el nombre de ellos, les van a ofrecer una gran cantidad de viandas, de bebidas, porque los dioses también van a beber para que se mantengan contentos y calentitos, pero además de eso, van a pasar la idea de que se le debe llevar lo más hermoso que usted haya hecho. Entonces, nos vamos a encontrar que la mayoría de estos pueblos van a acostumbrar a lo largo del año invertir una gran cantidad de tiempo en escoger las mejores maderas, las mejores lanas, los mejores hilos, van a escoger los mejores objetos que puedan fabricar con sus manos y van a empezar a hacer durante mucho tiempo a lo largo del año una gran cantidad de regalos y de ofrendas, no todas para los dioses. Se las van a ofrecer a los dioses, pero una vez ofrecidas a los dioses, se supone que estos son magnánimos, dan las gracias, pero no los necesitan porque el dios tiene absolutamente de todo. Pero estos regalos que fueron confeccionados para los dioses les permitirán dar regalos a los otros. Entonces es muy frecuente que las labores de costura de las mujeres, que son de todo el año, vayan a tener unas en particular especiales que van a ser señaladas para esta época. Es lógico que hagan mitones, guantes, bufandas, gorros, capas, formas de abrigar el cuerpo, medias para calentar los pies, calzas también para calentar las piernas. Entonces, son hechas de una manera muy especial porque se supone que son para los dioses en invierno, para recordarle la promesa de que va a regresar la primavera. Pero como son tan bien hechas y los dioses no las necesitan, son las que les van a permitir intercambiar regalos con los demás. De la costumbre es preparar primero para la familia algunos regalos especiales. Para los niños se les hacen cosas que tienen que ver con mantenerlos calientes con los trabajos que hacen las mujeres. Pero muchas de ellas, pero la mayoría también de los hombres, lo que van a hacer son pequeños objetos que van a hacer o en barro, por ejemplo, como silbatos, pequeñas flautas, pequeños címbalos, van a ser pequeñas figuritas, algunas de representan algunos animalitos que les gustan o algunas flores, cosas en barro esculpidas de alguna manera y cocidas para regalar como objetos de adorno. Algunas veces los van a pintar y decorar. Aquello que le guste más al Dios, pero que idealmente le gusta más a su hijo, a su sobrino, al primo, al que sea de la familia, donde se empiezan a hacer estas figuritas. También es muy frecuente que se hagan en tallas de madera. Ciertas piezas de madera que encuentran con una forma particular las empiezan a tallar a lo largo del tiempo con las figuras de animales, las figuras de cierto tipo de personajes que de alguna manera están asociados con esta época y son el paquete grande que se va a ofrecer a los dioses, pero una vez terminada la honra a los dioses, van a ser distribuidos entre todos. Es una época de regalos, de intercambiar regalos entre todos. Los romanos también lo hicieron. En ocasiones sus regalos eran mucho más, digamos, no producto de la labor de todo un año, sino que eran comprados especialmente, sobre todo cuando tenían intercambio con otras poblaciones que podían traer, por ejemplo, telas muy hermosas como las sedas procedentes de Oriente. Las familias más pudientes ahorraban dinero para poder comprar una gran cantidad de estos pedazos de seda
Eran unos, digamos, unas extensiones de tela bastante largas, grandes, costosas. Algunos van a encargar joyas, joyas empleando el ámbar para ellos servía de una especie como de objeto que rechazaba cierto tipo de maleficios, entonces era como una especie de sortilegio cargarlo con ellos, entonces se hacen joyas con ámbar, algunos son de plata, los que son más pudientes, pero algunos van a tener piedras de colores, piedras de otros lugares, maderas, y que se van a conservar para los intercambios que se van a hacer en diciembre de estos regalos que tienen que ser muy especiales. Perdón. Ahora, ¿qué relación tiene esto que es de celtas y de romanos con nosotros? Pues con la tradición fundamentalmente de nosotros. Como les decía al principio, es un fenómeno de un sincretismo cultural. ¿Por qué? Porque cuando aparece el cristianismo, una de las particularidades es que en los procesos de evangelización van a ser muy exitosos en muchos territorios. Otros lugares les van a dar un poco más de trabajo en estos procesos para lograr que se pase de adorar a múltiples dioses, a los ritos paganos, para que se alabe a un solo Dios, se honre a un solo Dios y se crea en un solo Dios. Y a pesar de que lograban en muchos lugares el proceso de evangelización y de conversión para la idea de un solo Dios creador, el Dios de los judío-cristianos, que es el de nosotros, de todas maneras era muy difícil combatir y pelear con ciertas prácticas, prácticas asociadas con el calendario, un calendario agrícola y un calendario asociado con las estaciones climáticas. ¿Cómo hacerlo? Era casi que imposible, o sea, usted podía llegar a todo el proceso de evangelización, podía lograr convertir a grandes colectivos, pero en el momento en que se acercaban estas fechas, que eran muy evidentes, porque los días se hacían cada vez más cortos y mucho más fríos, y las noches todavía mucho más frías, la idea es que sobrevivían estas prácticas y al sobrevivir estas prácticas, pues sobrevivían también los dioses antiguos. Entonces lo que va a hacer la iglesia cristiana es básicamente hacer un proceso de adopción de estas prácticas. Al fin y al cabo también las están viviendo. Y lo que van a hacer es montar un calendario litúrgico cristiano sobre un calendario que ya existía de prácticas asociadas con la agricultura y con las estaciones. Entonces lo que hacen es montar ese calendario sobre el otro y así se logra ese sincretismo perfecto. Entonces quiero que lo piensen de esta manera. Para nosotros, nuestra concepción dentro de la tradición, seamos practicantes o no, pero somos judeocristianos por la cultura, entonces, dentro de esa tradición, la idea es que Jesús viene, nace entre los hombres como una promesa de que el Mesías vendrá para redimir nuestros pecados. Va a vivir como un hombre, pues va a nacer de una mujer, va a vivir como un hombre cualquiera, va a sufrir, va a padecer, va a morir y el tercer día resucitará entre los muertos y con ese proceso nos dará la promesa y nos reivindicará, pues y nos renovará la promesa de una vida eterna, de una vida más allá, de una vida trascendental. Y no solamente eso, sino del perdón de nuestros pecados. Ahora, si nosotros pensamos en lo que hacemos en las tradiciones de diciembre, la idea es que si uno lee un poquitito, sabrá que um, Jesús y María, perdón, José y María, básicamente se están desplazando, si recuerdan la novena, se están desplazando de un lugar a otro lugar, porque son de la casa de David. Y al ser de la casa de David, por orden del emperador, deben reunirse en su lugar de origen para ser empadronados, para hacer el censo. De este censo tenemos referencia histórica, o sea, sabemos cuándo se hizo ese censo y sabemos que existió y que fue una orden cuando la región de Judea pertenecía como colonia a los romanos. Este censo va a ser realizado está muy bien, porque ahí los documentos, o sea, las fuentes están, y no solamente es una fuente, son varias fuentes, donde dicen que el censo se realizó en los idus de marzo. Si el censo se hace en los idus de marzo, eso sería más o menos para nuestro calendario entre las últimas semanas de marzo y la primera de abril aproximadamente. Esos serían los idus de marzo. Ahora, según el relato que nos hacen a nosotros, cuando José y María van a empadronarse, van a la casa de la familia de David, porque pertenecen a ella, se están moviendo de un lugar al otro, pues básicamente María, que es la elegida, que ha sido la elegida para que sea la madre de Dios, que va a encarnarse en hombre, van en ese derrotero para ser censados. Y en ese proceso es donde va, digamos, a sorprender a María su parto, donde va a nacer Jesús, que se supone que es nuestro Mesías. Si
pensamos en esa información, nos vamos a dar cuenta que entonces el nacimiento de Jesús no puede estar en diciembre. El nacimiento de Jesús estaría más o menos entre el 20 de marzo aproximadamente y el 10 de abril, una de esas fechas aproximadamente, que es cuando se hace el censo. ¿Por qué entonces aparece el nacimiento de Jesús puesto en la noche, a las 12 de la noche, del 24 de diciembre al 25? ¿Por qué se trasteó? Eso es cuando se coge el calendario de lo litúrgico cristiano, se coge y se monta sobre las prácticas paganas. No se pueden desbaratar, no se pueden deshacer, son muy profundas, están en la memoria colectiva. Y no solamente están en la memoria colectiva, sino que son vivenciales, tienen que ver con los ritmos vitales, porque son condiciones atmosféricas especiales y particulares. Entonces, porque usted más que quiera que no se hagan, las condiciones son de cada vez más frío, cada vez días más cortos, cada vez la sensación más de depresión, la sensación de que la muerte está más cerca. Entonces, eso es imposible. Por más que usted esté practicando ya la religión cristiana, de todas maneras estos elementos que son del imaginario, de la práctica, de la tradición del pueblo, emergen. Y emergen porque hay una necesidad de crear lazos con el otro, estar con el otro, hacer algo de fiesta para no deprimirme tanto, estar con los otros e incluso recordarle de pronto a los otros dioses, a los más viejos, que por favor no se les olvide. Entonces, como es imposible, uno podría decir el famoso dicho de que cuando no puedes con tu enemigo, únete con él. Entonces, para los procesos de evangelización se va a hacer muy temprano. Muchos dicen que es para el siglo II, pero la mayoría de las veces los documentos indican que es para el siglo III y IV, donde se empieza a hacer esto, donde en los procesos de evangelización, en vez de luchar contra las prácticas paganas, lo que haces es que superponen y dan una explicación desde la referencia del mundo judeo-cristiano a estas prácticas paganas. Si estos pueblos están esperando el regreso del sol, por ejemplo como los romanos, el sol invictus, vencerá el sol, pero los celtas están esperando el renacer de la naturaleza, el resucitar de la naturaleza, esa promesa de los dioses de que volverá a la vida, pues eso es exactamente igual lo que se supone que es el nacimiento de Jesús. Es la promesa que se renueva y esa promesa de una vida, no solamente de una vida aquí en la tierra, sino una vida más allá. Es un resucitar. Entonces, coger una y montarla sobre otra es perfectamente válido. Algunos analistas de las religiones nos van a decir que realmente la religión cristiana es también producto de estas mismas prácticas. Lo que pasa es que es de unas condiciones más medio orientales, donde las condiciones climáticas sí los van a afectar, pero no tanto. Entonces, por eso hay unas pequeñas alteraciones, pero que realmente son las mismas prácticas de los pueblos agrícolas del norte. Ahora, quiero que lo piensen de esta manera. Si ponemos el nacimiento del niño Jesús el 24 a las 12 de la noche, es en plena temporada de invierno. Acaba de pasar el día más corto, el solsticio. Casi siempre, como por ejemplo en este año que fue bisiesto, se corrió el solsticio y se corre para el 23-24, o sea, es perfecto. El nacimiento cuadra con la fecha. Y lo más probable es que cuando se empezó a hacer esto con la tradición cristiana, es que estuvieran con el calendario juliano. Entonces, realmente lo que ellos practicaban para el 21 se corrió por días, por nombres, porque es un tanto arbitrario la manera de manejar los calendarios, sería lo que nosotros manejamos hoy como 24. Ahora, quiero que lo piensen, ese 24 nace Jesús y nuestra tradición dice que básicamente vamos a esperar unos días porque unos reyes que vienen desde Oriente han sido avisados por una estrella del nacimiento del Mesías y vienen en dirección a Belén a buscar a este niño. La condición es que quiero señalarles algo. Para muchos de los pueblos, especialmente para los celtas, cuando las noches no estaban muy cargadas de nubes, de tormenta, sino que estaban completamente despejadas, las noches podían ser bastante luminosas y las llaman las noches blancas. La noche blanca, la más perfecta, es la que hay luna llena. ¿Por qué? Porque la nieve que se ha solidificado se convierte en hielo y este hielo se convierte en una especie de espejo. Y si tenemos una luna llena, esa luz blanca de la luna pega contra el hielo y rebota en múltiples direcciones y la luz como que es espectacular. Es lo que llaman la noche blanca. En esta noche blanca, pues la gente puede hacer una gran cantidad de cosas, jugar, patinar, deslizarse sobre la nieve, hacer guerras entre todos los niños, hacer juegos entre todos, esconderse, perseguirse. Es como una especie de alargar la luz, aunque la luz sea un poco más
digamos, difusa, produce unas sombras más particulares. Estas sombras pueden ser entendidas de muchas maneras. Cuando usted mira hacia el bosque o hacia las enramadas, usted cree con esas sombras que se están moviendo las cosas. Entonces, para los celtas era muy frecuente que también en estas noches se reunieran alrededor de una fogata y para evitar los miedos de los niños se contaran historias. En esas historias se contaban que esas cositas que parecían moverse en la tierra, entre el bosque, entre las enramadas, entre las grietas, eran pequeñas figuritas, gnomos y duendes, que son divertidos y son simpáticos y que la mayoría de las veces nos quieren contar secretos de la naturaleza. Era una manera de acercar a los más jóvenes a que conocieran los ritmos de la naturaleza desde cuentos, metarrelatos, llamémoslo así para que suene más elegante, pero es tratar de convertir lo que están observando en la naturaleza en algo que sea más asequible para los niños. Entonces van a llenar este mundo de duendes, de gnomos, de ciertas figuritas que de pronto incluso también nos van a adornar a nosotros y que van a aparecer. ¿Qué va a hacer el mundo cristiano? Va a poner angelitos. Entonces estos angelitos son divertidos, muchos de ellos son querubines, entonces van a estar también entre las hojitas, entre los árboles, moviéndose de un lugar a otro. Ahora, quiero que piensen en esa misma noche blanca a donde los niños les están contando estas historias. Resulta que muchos de los adultos están observando el cielo, están observando su firmamento. Es también bastante despejado, pueden observar muchas de las estrellas y muchas de las que se llaman las lluvias de las Persíadas y de otra gran cantidad de estrellas que realmente hoy sabemos que no son estrellas, sino que son cierto tipo de cuerpos celestes que se mueven a gran velocidad y que se van a ver sorprendentes. Se ven como rayos, lo que nosotros llamamos comúnmente las estrellas fugaces. Ellos las van a ver en grandes cantidades porque la oscuridad es profunda, a pesar de que esté esa noche blanca en la Tierra. En la noche se ve como un terciopelo negro y ven esas formas de estrellas. Para ellos básicamente es un carro de fuego. Y este carro de fuego es de su Dios, un Dios que está combatiendo con las nubes del invierno para retirarlas. Y este carro de fuego es prometiéndoles, ya llego con el fuego. Entonces lo van a ver cabalgando por todo el cielo. Ese cabalgar por todo el cielo se lo van a contar a los niños y se lo van a contar naturalmente. ¿Quién puede cabalgar bien en la nieve? ¿Quién corre con gran habilidad? Sube por peñascos, baja por riscos. Los venados, fundamentalmente, que es lo más frecuente es que están viendo y que están cerca de los árboles de hojas perennes porque están comiendo de ellas. Entonces van a recrear todo un imaginario. Ahora, en ese imaginario siempre van a buscar la estrella del norte y esa estrella del norte es como la señal, dependiendo de cómo se mueva, de cómo se acerca o cómo se aleja el invierno. Pues bien, el mundo judío-cristiano va a poner esa estrella. Esa estrella sería Sirius, pero esa estrella pues la van a tener en el hemisferio norte, entonces van a tener que dejar la estrella del norte y esta estrella del norte se convierte en la señal para estos reyes magos que van a venir a adorar a este niño Jesús. ¿Cuándo? El día de Epifanía, el 6 de enero. Si ustedes lo piensan, ese 6 de enero es en el momento en que romanos y celtas están saliendo, especialmente los celtas que tienen un invierno, los del norte que tienen un invierno más fuerte, es cuando están saliendo de sus casas a ver quién sobrevivió porque ya las nevadas dejaron de ser tan fuertes. Entonces empiezan a salir y como salen, hacen un festejo. Entonces, ¿usted qué hace? Con el mundo cristiano ya montó una fiesta que es la del 24 al 25. Va a montar la Epifanía y la va a poner el 6 de enero y tiene que ver es con condiciones climáticas. Estos pueblos van a celebrar esas fechas y aquí va a ser el cristianismo lo mismo. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer también con viandas, con comidas, con reuniones en torno al fuego, a la luz, recordando la promesa de Dios, se van a intercambiar regalos, es un espacio para las familias, para el mundo que es gregario, donde la idea es que la iglesia somos todos juntos, entonces es recoja a la gente y esta gente va a adorar a un Dios y también le va a honrar con regalos. Ahora, los regalos no son los que se fabricaron durante todo el tiempo, porque este Dios no necesita estos regalos materiales. Bueno, los dioses paganos tampoco, pero se le daban a ellos. Aquí las ofrendas van a ser buenos sentimientos, buenas intenciones, buenos propósitos, donde la gente de alguna manera se va a recoger viviendo con amor y cumpliendo unos mandamientos establecidos dentro del código mosaico. O sea, no mentir, no matar, no robar, amar a tu prójimo, honrar a tu padre, a tu madre, en fin, todas estas condiciones es lo que se va a recordar en este día y son los regalos que se le van a hacer al Dios.
El día de Epifanía, por ejemplo, el Día de los Reyes Magos, que se celebra con mucho festejo en España, por ejemplo, o en México, pues el año entrante va a ser un poco más complicado, pero dentro de esas circunstancias vuelve a ser un festejo afuera, afuera de la casa, no en el mundo de lo privado, sino en el mundo de lo público. Quiero que lo piensen de esta manera. Todo nuestro calendario litúrgico tiene que ver con un calendario agrícola del norte y nosotros estamos en el trópico, pero eso nos llegó por intercambios culturales. Ahora, si ustedes lo piensan, la mayoría de los pueblos, pues salvo Medellín, que somos medio locos, tenemos una especie de fiesta, que es la fiesta de las flores, que no coincide con los de los demás, que la hacemos en agosto. Los de los demás siempre la hacen casi siempre en enero. Y realmente lo que tiene que ver es con la posición de la luna y el sol. Cuando la posición de la luna y el sol está en una condición particular en su relación directa con la Tierra, ellos saben que falta un promedio de 40 días para la primavera. Pero en esos 40 días va a haber mucho, mucho trabajo. Entonces, antes de que la luna llegue en esa posición con relación al sol y a la Tierra, unos días antes o una semana antes se hacen fiestas. ¿Por qué se hacen fiestas? Se va a utilizar lo que les quedó de las fiestas de lo que nosotros llamaríamos nuestra Navidad. Se van a volver a dedicar a parrandear, a jugar, a disfrutar, con la idea de que viene una época de mucho, mucho, mucho trabajo. Y mucho trabajo es romper la tierra que está congelada todavía, hacerle pequeños agujeros, así rastrillar, o sea, roturar la tierra es quebrarla, hacerle grietas, para que ese débil sol que está saliendo pueda calentar un poquito. Eso debía sacar ampollas, debía dejar la espalda, los hombros, todo con un esfuerzo de trabajo. Fuera de eso tiene muy poca comida, ya la poca que han conservado es de la más maluca, la que dejan para el final, como las anguilas desecadas, como las peras, las manzanas y los duraznos que dejaron en sal para que le quitara el líquido y las dejaron así como en una forma de pasa. Es lo poco que les está quedando, la poca harina que está llena de gorgojo, el grano que no le haya dado hongos, es lo que van a utilizar. Entonces, saben que les espera eso, entonces usted se come lo mejorcito que le quede y a rumbear, a parrandear los carnavales que hasta el día de hoy se siguen manteniendo. ¿Hasta cuándo? Cuando ven la posición de la luna y el sol en una posición, llegó. En este momento hay que empezar a roturar la tierra. Nosotros, ¿cómo lo llamamos? Miércoles de ceniza. Y ese miércoles de ceniza nos indica que empieza cuaresma. En esa cuaresma debemos hacer ayuno, debemos en cierta forma martirizarnos, privarnos de ciertas cosas. Realmente es porque estos pueblos están privados de comidas. Es la época más difícil para ellos, tienen muy poco para sobrevivir y hay mucho, mucho trabajo. Entonces, ¿qué le ponemos? Esa cuaresma, donde nos vamos a preparar. Ahora, pasados los 40 días, nos vamos a encontrar que estos pueblos van a sacar los haces de trigo, van a sacar los haces de todos los cereales que guardaron. Ellos guardaron lo mejor, no guardan las peores semillas, guardan las semillas más hermosas, más brillantes, más redondas, más gordas, más bonitas. Van a guardar todas las semillas las mejores. ¿Por qué? Porque cuando la posición de la luna y el sol, pasados los 40 días, es un día donde se hace la fiesta de la cosecha. Van a sembrar. Para nosotros sería el Día de Ramos. Se sacan los ramos, se sacan las frutas, se sacan las semillas que se van a sembrar. Y no solamente eso, se siembra en eso que nosotros llamamos Domingo de Ramos y no se van a ir para sus casas. Porque saben que los roedores, que las aves están muertas de hambre y se podrían robar las semillas. Entonces es una semana de contemplación, de cuidado del campo, que en Barbecho fue llenado de semillas. Y más o menos en 8 días se esperará que renazca para de nuevo la naturaleza. Aparezcan los primeros brotes, renacimiento, resucitar. Entonces, miren que el calendario va a funcionar así. Entonces, es a lo que me refería al principio, que son formas de sincretismo. Ahora, logrado ese sincretismo y el mundo judeocristiano posicionado en la que es la cultura de Occidente, sumando elementos de todas partes, va a empezar a agregar sus nuevas prácticas. Y en estas nuevas prácticas, pues van a aparecer algunas que son de carácter medieval, por ejemplo, donde cierto tipo, digamos, de condiciones se van a mantener. Por ejemplo, el árbol con sus esferas rojas y con sus esferas amarillas, recordando el sol, pero le van a agregar una estrella en la parte de arriba del árbol. Esa estrella es la estrella que guía a los magos, no es la luz, sí es la luz, pero es una luz que va a guiar a aquellos que van a honrar al niño Dios nacido. Además de eso, van a establecer toda una especie de prácticas en torno a lo que va a ser el festejo del nacimiento. Entonces se empieza a preparar ese nacimiento con lo que ellos van a llamar Adviento. Y en el Adviento
van a coger ese muérdago y ese acebo que se utilizaba para pensar en el amor, en la vida, que se prometía, que se ponía en los umbrales de las casas, algunos lo ponían en las ventanas, van a empezar a enrollarlo alrededor de las luces. Y alrededor de las luces es alrededor de un candelabro. 4 velas para Adviento, cada semana de Adviento, rodeada por una corona. Esta corona tiene a su vez las hojas perennes, que son las mismas del muérdago, van a tener los mismos fruticos, las mismas bayitas rojas, para recordar que no solamente es la sangre, sino la vida. O sea, si tiene frutas rojas, maduras en invierno, que solamente la coman los pájaros, pero de todas maneras eso es vida y promete vida para más allá. Esa preparación hasta el día de hoy, pues algunos pueblos la están recuperando ahora. Nuestro pueblo colombiano está de nuevo practicando el Adviento, preparándolo en estas 4 semanas, prendiendo la vela, después la otra, después la que sigue, así preparando cada semana. Entonces empiezan a hacer una gran cantidad de procesos litúrgicos en función de preparación para ello. Con el tiempo nos vamos a encontrar otro agregado de la Edad Media que tiene que su origen, pues no lo discuten, algunos dicen que sí, pero la mayoría de las veces se tiende a pensar que fue San Francisco de Asís el que empezó la práctica de recrear el nacimiento del niño Jesús en un portal, en un Belén, como lo van a llamar. Entonces se van a hacer los famosos Belenes. Y con estos belenes se va a crear otra de las prácticas que nos va a llegar a nosotros especialmente, es de recrear el nacimiento del niño Dios, con lo que dicen las lecturas sagradas del Nuevo Testamento. Entonces vamos a poner un establo, vamos a poner la vaca que estaba allí o el buey que se supone que estaba ya allí, vamos a poner el burro con el que se supone que llegan, vamos a poner a la Virgen María, vamos a poner a María, vamos a poner a José y vamos a exponer una pequeña cunita esperando al niño. Y se va a recrear. Y con el tiempo vamos a poner los Reyes Magos y vamos a terminar creando todo un imaginario gigantesco. En ese imaginario gigantesco hay 3 cosas, como el tiempo se me empieza a acabar, son 3 cosas que van a ser muy importantes. La primera es recrear en el imaginario una existencia y repetirla. Y repetir la secuencia es la mejor manera de enseñarle a los niños cómo nació, por qué nació y qué era lo que debía hacer y qué fue todo el proceso. La otra cosa que se va a crear muy particular es un territorio propio. Cuando se crea un territorio, un espacio propio, en nuestra imaginación, en nuestra cabeza, queda más. Por eso los niños, sobre todo cuando se hacían esos pesebres gigantes en la casa, que se vaciaba una sala para hacer el pesebre, pues los niños eran los dueños de él, eran los que el que se portaba bien ponía a caminar a la Virgen María y a San José para que se fueran moviendo para llegar al portal, o podía mover a los Reyes Magos que estaban todavía más lejos. El niño puede mover cosas en el pesebre, poner el lago, ponerle cisnes, ponerle sus juguetes, agregarle cosas, y se convierte en un territorio propio y en un territorio que se maneja, y se maneja de una manera física. Y al manejarse de esa manera física se convierte en cultura material, que a su vez se convierte en cultura inmaterial, y seguimos manteniendo los procesos. El tercer elemento es que el pesebre se hace no solamente para el grupo familiar, para recordar a toda la familia, incluso a los ancestros, los que ya no están, sino que tiene una relación con toda la familia. Se invita a los demás. Y la otra práctica, muchos dicen que es del siglo XVII, otros dicen que es del XVIII, algunos dicen que ya es del XIV, eso ya es también una pelea de estas bizantinas. Para nosotros tenemos lo que se llama la novena de Navidad, que es la que va a aparecer más o menos entre el siglo XVII y XVIII, donde 9 días antes del nacimiento las familias se reúnen a cantar y a adorar y a esperar a este niño y a darle las gracias a esta familia que es la que nos va a dar la oportunidad de renacer y tener un mejor futuro. Para nosotros se termina convirtiendo en la novena de aguinaldos, y en esta novena de aguinaldos no solamente recreamos el pesebre, sino que al lado de él vamos a tener el árbol de Navidad, y al lado del árbol de Navidad la mayoría de las veces vamos a tener no solamente las lucecitas, que son las velas, las lamparitas que se ponían, vamos a tener las bolas de colores, sino que al mismo tiempo vamos a tener una gran cantidad de adornos con coronas hechas con acebo y con muérdago, aunque sean artificiales y hayamos perdido la condición. Todo es en referencia a la vida. O sea, hay una forma de renacer. Todo ese espacio está en función de que hay una vida más allá. La naturaleza renace, pero también los dioses nos prometen que va a haber una vida más. En estos procesos, pues si ustedes se dan cuenta, en nuestra Navidad es de comidas especiales y son comidas que usted puede comer buñuelos a lo largo de todo el año y natilla, pero le salen raro la buñuelo y la natilla cuando no son de la fecha. Entonces, cada pueblo va a tener sus propios manjares que va a estar asociado con ellos, los va a asociar con Navidad, no solamente eso, sino la música.
no solamente los villancicos, se van a crear otro tipo de músicas para el jolgorio, de ese que hablaban los celtas y los romanos, de esa música para bailar, para cantar, y que uno muchas veces lo escucha en marzo y dice, ve, música de diciembre, me acuerdo de diciembre, porros, merengues, una gran cantidad de, incluso, de cantos asociados directamente con ello, los bailes de esa Navidad, las comidas de Navidad de nuevo, que si son los tamales, que si son pavos, y casi siempre no son comidas para veganos, pues, o para vegetarianos, casi siempre las comidas de Navidad están cargadas de una gran cantidad de proteínas animales, una gran cantidad de carnes que se van a hacer y que son especiales y que requieren un proceso de cocción mucho más largo, más elaborado. Y también aparecen los regalos, una gran cantidad de intercambios de regalos que se dan con unos y con otros y que de una u otra manera pues ya por procesos de consumo, pues ya no los fabricamos nosotros, pero aún así, en algunas regiones todavía de nuestro país y en algunas regiones del mundo, especialmente cristiano-católico, la práctica es que los regalos que más se aprecian son aquellos que fueron hechos manualmente, o sea, el que la gente bordó, el que tejió, el que talló, el que pintó, terminan siendo como el regalo para la persona más especial. El intercambio de regalos, el que sea gregario, el que sea de un público, que estemos todos juntos, es una práctica que si ustedes miran hacia atrás tiene todo un emparentamiento con prácticas de 2800 años antes. Como se me acabó el tiempo, valdría la pena hacer un señalamiento. Hoy estamos en unas condiciones muy particulares de nuestra historia que tienen que ver con la pandemia y muchas personas dicen que por qué celebrar la Navidad, que básicamente no hay tiempo, no hay ánimo, no hay las condiciones. Sin embargo, si pensamos en la tradición y en la tradición histórica, en la tradición social de los pueblos, precisamente eran los momentos de mayor angustia, en los momentos donde pensaban que el día, que era cada vez más corto, que la noche se caía sobre ellos, que había la amenaza de muerte, precisamente era en ese momento en donde se buscaba la oportunidad de estar con la familia, de celebrar y de recordar como que había una posibilidad de futuro. En estas ocasiones uno diría, pues que no lo podemos hacer afuera, nos están recomendando que seamos solamente en el grupo de familia. Recuperar la familia, recuperar el espacio de la casa. ¿Por qué? Porque nosotros, a lo largo de la historia, en el siglo XX y en el siglo XXI, terminamos convirtiendo el lugar de afuera en el lugar más deseado, el espacio de lo público. Y muchas veces el espacio de lo privado, que era el espacio de la familia, fue el que lentamente fuimos abandonando por condiciones lógicas de nuestras formas de vivir, nuestras exigencias constantes. Ahora tenemos que trabajar desde la casa, muchos de nosotros. Ahora tenemos que hacer una gran cantidad de cosas en la casa, donde a veces sentimos como que, ay, esto se está cambiando mucho. Pero ¿por qué no? Es el espacio de la casa el que nos permite de nuevo volvernos a encontrar con los otros, con los del grupo familiar, el más concreto. Y tenemos una oportunidad maravillosa, que son estos sistemas, que son estas formas de comunicación, donde podemos incluso estar juntos a través de una pantalla. ¿Que es frío? Sí. ¿Que está mediado? Correcto. Pero podemos utilizar ese espacio para intercambiar y para volvernos a encontrar. ¿Con qué función? ¿Por qué no rescatar la concepción de la esperanza? La esperanza de que podremos estar mejor, de que vamos a renacer, de que nuestra sociedad económica, política y socialmente puede rehacerse, que tenemos la fuerza para hacerlo, que creemos en esa posibilidad de que haya un futuro. Eso era lo que pensaban celtas, eso era lo que pensaban los romanos y otros muchos pueblos de los que no podíamos hablar por el tiempo, pero que básicamente lo que era renovar una especie de promesa, pero realmente renovar la promesa es renovar la esperanza de cada uno de nosotros. Porque cuando usted está esperando que sea otro el que le cumpla una promesa es porque usted cree, porque usted tiene fe. Y si usted cree, si usted tiene fe, es usted realmente el que a su vez se está haciendo esa promesa. Y esa promesa es que hay un mañana, hay una posibilidad de hacerlo. Entonces creo que en una época de estas como pandemia, precisamente sería el momento de recuperar muchas de estas tradiciones que lo que nos hacen pensar es que tenemos un futuro y que podemos pelear por él. Y no solamente pelear por él, soñar con que lo tenemos y soñar con que podemos ser quizá un poco más precavidos, sabiendo lo que nos pasó, aprendiendo lo que nos pasó y quizá construyendo unas relaciones con nosotros y con los demás y con el entorno, quizá muchísimo mejores y más, digamos, estudiadas, preparadas y de alguna manera más dialógicas, más de construcción con los otros. Eso que nos hemos lamentado, que no podemos tener ahora, es posiblemente lo que vamos a poder tener siempre y cuando conservemos la esperanza. No sé si tengan algún tipo de preguntas, dejamos un espacio para que hicieran preguntas y la charla era como de una horita y dejarles espacio a ustedes a las preguntas. Doctora Claudia, primero agradecerle
esta interesante conferencia, que realmente mucho detalle que uno ni se imagina Muchas alrededor de gracias lo a que está ustedes. asociado con esta época y con muchas épocas. Qué interesante toda esa evolución que, no sé si decir la antropológica de lo Sí, que vivimos y cómo cada uno le pone obviamente su parte específica y por regiones le metemos cosas distintas, pero que todo tiene como un nacimiento en la forma como nuestros antepasados fueron relacionándose con ellos y con el medio ambiente y fue generándose todo esto. Muy bonito, muy, muy bonito. Muchas muchísimas gracias. No sé si gracias. alguien tiene alguna pregunta. Laura, ahí ya encendió la cámara también. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación. Súper interesante. Laura, gracias a ti por la invitación. Pero no veo preguntas en el chat. Yo creo que todos quedamos asombrados con las historias. Sí, muy asombrado. Hay una No, cosa, ya que no hay preguntas, entonces me voy a tomar el atrevimiento en 3 minutos. Todas las historias fueron bonitas. Y yo tengo fama de ser macabra y perversa. Y hay una práctica donde el rojo sobre el blanco, que después recupera, por ejemplo, Coca-Cola, cuando viste al obispo de San Nicolás, lo viste de rojo y blanco, y mucha gente dice que es por los colores de Coca-Cola, sí, correcto, pero es que el rojo y el blanco también es una tradición del mundo celta. Había una práctica y esa práctica tiene la particularidad de que como ciertos cadáveres se conservaron muy bien en la turba, entonces encontrar ciertos cadáveres casi que completos, incluso con la barba naciéndoles, incluso sabiendo qué tienen en el estómago, cuál fue su última comida, los sacrificios celtas. Una de las cosas que se hacía en Navidad, especialmente en lo que para nosotros sería el 31 de diciembre, cuando se celebra el Año Viejo y el Año Nuevo, es que se escogía el guerrero más hermoso, el más atractivo, casi siempre el más fuerte, se lo preparaba, se lo acicalaba, se lo bañaba, se le enjugaba el cuerpo y se sentía muy honrado de haber sido escogido. Le daban una de las comidas más exquisitas porque sabemos eso porque no terminaba de digerirlas y las encontramos en la bolsa del estómago, aún después de tanto tiempo. Como eran tirados en las pantanos de turba, ahí no hay oxígeno, por eso se crea esa turba, y como no hay oxígeno, no hay proceso de putrefacción, sino que el cadáver se empieza a volver gelatinoso y se conservan muy buenas cantidades. Y se puede hacer un trabajo, como ustedes son médicos, aunque sean oftalmólogos, ustedes saben de lo que yo estoy hablando. A este personaje se lo llevaban y se lo llevaban para el descampado alrededor de este árbol gigantesco. Cuando hubiera la nieve más blanca, cuando incluso estuviera cayendo la nieve, sabemos que lo ponían de rodillas, con las manos atadas atrás, porque por la posición del cuerpo y por las marcas que deja, se puede ver, y lo mataban de una manera muy espectacular. Se supone que hacían un matrimonio. Lo que se sabe es que se cogía con un lazo, con un palo, se le metía en el cuello y se empezaba a enroscar como si fuera un torniquete hasta que estaba sin asfixiarlo del todo, sin matarlo del todo. Pero cuando se está reteniendo bastante sangre, se lo degollaba. Y se lo degollaba así para que el aspersor de sangre de yugular y carótida fuera muy grande e hiciera una especie de abanico amplísimo. Cuando esa sangre caía sobre la nieve, la gente se quedaba quietecita para mirar cuánto había quedado de aureola de sangre, la sangre roja sobre la nieve blanca. Mientras más grande la mancha, más fértil el suelo, más grande la cosecha. En otras palabras, esto era un matrimonio entre un hombre y la diosa madre naturaleza, a la que le entregaban la sangre roja en la nieve blanca debajo de un árbol de Navidad. Es muchas veces cuando al árbol de Navidad le ponemos ese tapetico rojo en la parte de abajo y que no sabemos, no es solamente para cubrirle las patas al árbol, que es muy feo, se está recordando con ese tapetico rojo el sacrificio o el matrimonio de este guerrero con la madre naturaleza y su sacrificio. Ese no lo quería contar pues para no ser tan perversa, pero ya saben a lo que significa ese pie de árbol. Pero es parecido a lo que decían los aztecas que con el jugo de la ola que sacrificaban eran los que ganaban, los que perdían, ¿no? Claro. Sí, porque es que se escoge el más brillante, se escoge el mejor, porque es que la madre naturaleza requiere un marido que sea el más bello, el más fuerte y el mejor, el más honorable. Entonces, Vamos a cada hacer vez... eso con los residentes, vamos a ver qué hacemos con esa práctica. Vamos a ver cómo la instauramos en estos días. Sí, cuando pongan el pie del tapete, cuando le pongan esa parte que cubre la parte de abajo donde usted pone los regalitos, ya sabe que es la sangre del guerrero, del esposo de la madre naturaleza. Vamos a buscar el mejor residente y vamos a ver qué le vamos a hacer. Ay, pobrecito, Pobrecita, no sabía uno. pobrecita, sí. A ver, ya sabemos, pues, por lo menos. Que maten a Johnny. Johnny es el sacrificio.
Ya están después buscando a quién van a matar. No, hay que hacerlo sufrir primero. Pero acuérdense que aquí nos salvamos las mujeres, porque el matrimonio es con la madre naturaleza. Entonces, que caballeros, son ustedes los que corren riesgo, las No, mujeres no, no. ya cambiaron las temporadas, ya cambió la situación, ya se vale todo. Muy interesante todo eso. Increíble todas las cosas que están, que no conocemos, que están relacionadas pues con precisamente esta relación entre el ser humano y las estaciones, la alimentación y todo. Increíble. Muchas gracias. No, Muchas gracias, doctora. a ustedes espero que les vaya muy bien, que les vaya muy bien en su residencia, que la disfruten, que no los escojan para ser el eliminado. Vamos a hacer un nuevo capítulo en honor a usted, doctor. Después le cuento. Espero que les vaya muy bien y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas A gracias. Hasta ustedes, que les luego. vaya muy bien. Gracias. Hasta pronto. Que estén bien y gracias a ustedes. Gracias. Bueno, no se me vayan a conectar, que viene lo bueno. Aunque no estamos muchos, pues Aquí les estamos. queremos compartir este video. ¿Quedo yo de metiche o me retiro? A mí me No, gustaría verles el video. Se los conoce a todos, ¿sabe? Que se puede quedar. Bueno, yo me quedo. Me da Para curiosidad. que se ría. bueno, ya voy a compartir aquí. Creo que es este, no sé. No me sale. Ya tengo el programa del video abierto, pero no me sale para compartir esa pantalla. ¿Alguno sabe? Pero tú estás de confitrión. Yo ya te puse. No, sí puedo compartir pantalla, pero en las opciones de las pantallas no me sale la del video. Y si pones compartir pantalla y la buscas, es como buscar la pantalla que corresponde. Listo, ya. La pones compartir y eso, y anda buscando y la activas. Ahí ya. Estoy viendo negro. Ahí sí. Ay, Ahí. sí. Ahí sí. Sí. Listo. No, pues,
Empezando el tercero. Listo, ojalá les haya gustado. Excelente, muy bonito. Buen recuerdo de este año, difícil año. Muchísimas gracias. Muy difícil, pero se veía divertido. Aunque yo no los conozca, pero se veía divertido. Pasado muy bueno. De eso se trata. Cada momento hay que disfrutarlo con lo que le pongan. Así es. Correcto. Sí. Espero que tengan una muy feliz Navidad, que les acabe de ir muy bien a todos ustedes y que ojalá nos volvamos a encontrar en otras circunstancias y bajo otras condiciones. De todas maneras, muchísimas gracias. Cuídense mucho y feliz Navidad, aunque estemos en 2 de diciembre, ya feliz Navidad y feliz año Lo Muchas mismo, gracias. a gracias. ustedes. Que estén muy bien. Chao. Chao. Feliz año, feliz Navidad para todos. Que la pasen muy bien. Muy Gracias. bien. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo.